Saludos, mi nombre es Francesca Pinchagua y el día de hoy mi equipo y yo hablaremos sobre los problemas jurídicos que surgen a partir de la presentación de una demanda que contiene error al proponer la demanda. Para empezar, ¿qué es el error al proponer la demanda? Es una excepción subsanable conforme lo prevé el artículo 295, numeral 2 del Código Orgánico General de Procesos, que se verifica directamente en la demanda y se relaciona entre los requisitos que la forman. Es decir, hay incoherencia entre dos requisitos o más, que pueden ser los fundamentos de hecho con los fundamentos de derecho, el procedimiento y la pretensión. Siguiendo esta línea, sobre el defecto legal en el modo de proponer la demanda, se menciona que esta es una excepción de defecto legal. Se apoya en el principio de legalidad de las formas, pero trasciende ese reducto al proyectarse sobre el derecho de defensa del demandado. Por eso, si bien es cierto que no se refiere al fondo de la pretensión que se plantea, al quedar limitada en las solemnidades que debe revestirse el escrito de demanda cuando no satisface las exigencias y solemnidades legales para permitirle un eficaz ejercicio de su derecho. También lo es que esa oscura o deficiente redacción le impide al accionado contestar adecuadamente la pretensión al no tener suficientemente expuestos los hechos de la demanda o las pretensiones reclamadas. Por lo cual, la defensa, denominada también de oscuro libelo, impide el progreso de una acción que no está fácticamente configurada o de una petición que carece del grado de determinación compatible con la exigencia impuesta al juzgador para resolverla. Bajo esta definición, podemos establecer que nos encontramos frente a otro presupuesto procesal, necesario para establecer la validez procesal, pues la demanda como tal está sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos. Pero, además, la redacción de la misma debe ser tan clara que no exista duda entre los fundamentos de hecho y la pretensión, a efectos de que la parte demandada pueda contestar y expresamente sobre cada una de las pretensiones ejercer su correcto derecho a la defensa. Ahora bien, esta excepción procede en dos supuestos: cuando la demanda no contiene los requisitos de forma y cuando la demanda contempla una acumulación de pretensiones indebida o contradictoria. Aunque el juez, al interpretar la demanda, puede decidir el fondo del litigio, puesto que la torpe expresión de las ideas no puede ser motivo de repudiación del derecho cuando éste alcanza a percibirse en su intención y en la expresión de las ideas del demandante, como lo dice la doctrina. Con esta explicación se entiende la importancia y relevancia del primer acto de proposición que da inicio a la actividad procesal en el órgano jurisdiccional. Por lo tanto, cuando esta excepción es deducida por la parte demandada, debe ser resuelta como excepción previa y conceder a la parte actora el término para subsanar esta. No es parcialización del juez, pues su actuación se limita a atender una excepción que para las partes demandadas es necesaria su observación y subsanación. La resolución 12/2017 de la Corte Nacional de Justicia establece que por defecto en la forma de proponer la demanda, si bien se advierte una deficiencia de redacción en cuanto al artículo 295.2 se refiere a defecto y por su parte el artículo 153.4 se refiere a error, podemos concluir a efecto del proceso que se trata de una misma cuestión. Por tanto, cuando el legislador se refiere a la subsanación del defecto en la forma de proponer la demanda del artículo 295.2, se aceptará la excepción previa de error en la forma de proponer la demanda, previa en la primera parte del numeral 4 del artículo 153 del COGEP. Mi nombre es Cielo Jaramillo y yo les voy a dar a conocer el tema sobre cuándo existe error en la forma de proponer la demanda. El error en la forma de proponer la demanda es una excepción subsanable, tal y como se estipula en el artículo 295.2 del Código Orgánico General de Procesos. Entonces, tal y como ya lo hemos mencionado, dicha excepción se encuentra directamente dentro de la demanda y se relaciona entre los requisitos que la forman. Es así que debemos tener en claro que esta excepción está sustentada en el principio de legalidad, pues como ya sabemos, el artículo 142 y el artículo 143 del Código Orgánico General de Procesos nos indica cuáles son los requisitos generales que toda demanda debería cumplir,
Entonces, si ésta no cumple con dichas formalidades y adolece de una o de varias inconsistencias, esto implicaría la alteración en el esquema de defensa por la parte demandada. De la misma manera, se debe indicar que este primer supuesto no constituye una excepción que ataque el fondo del proceso judicial, sino más bien evidencia el incumplimiento de las solemnidades que debe revestir el escrito de la demanda, cuando no satisface las exigencias y los requisitos legales para cada caso en concreto. Por otro lado, como ejemplo, el error en la forma de proponer la demanda puede empezar cuando se acude a solicitar la resolución de un conflicto a un órgano jurisdiccional, en donde se deberá establecer con claridad y precisión lo que se pide o reclama para que el juzgador pueda satisfacer lo establecido dentro de la demanda. De lo contrario, el error o defecto se instala en la misma pretensión, ya sea porque no es correcta y clara o resulta de un relato de circunstancias confusos donde no se advierte el conflicto de intereses, o del mismo modo porque la pretensión resulta inentendible debido a la ambigüedad o vaguedad en el modo que se ha redactado dentro de la demanda. Muchas gracias. Mi nombre es Cori de la Torre y voy a hablar sobre los problemas y soluciones frente a la excepción previa de error en la forma de proponer la demanda, recogido en el numeral 4 del artículo 153 del Código Orgánico General de Procesos. En cuanto a los problemas, el principal problema que se debe identificar a la hora de presentar como excepción previa el error en la forma de proponer la demanda es la indebida acumulación de pretensiones. Esta figura se presenta cuando se formulan varias solicitudes a la vez para que sean resueltas dentro de una misma causa, pero estas solicitudes no guardan relación o concordancia con el proceso. Para entender de mejor manera este presupuesto, plantearé un ejemplo. María Aguirre interpone una demanda de divorcio por causal de abandono en contra de Fabián Paredes. Pero antes del abandono, María le prestó $15,000 a Fabián, crédito por el cual ambos suscribieron una letra de cambio. Por esta razón, María en su demanda de divorcio solicita también el cobro de la letra de cambio. En este caso estaríamos frente a una indebida acumulación de pretensiones, puesto que el cobro de la letra de cambio corresponde a otro tipo de proceso que debe ser resuelto mediante procedimiento ejecutivo en vía civil. Otro de los problemas que pueden presentarse para alegar la excepción previa por defecto en la forma de proponer la demanda se puede verificar directamente en la demanda y se relaciona entre los requisitos que la forman. Requisitos que se encuentran establecidos en el artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos, es decir, la incoherencia que puede existir entre dos requisitos o más, que pueden ser los fundamentos de hecho con los fundamentos de derecho, el procedimiento y las pretensiones. En cuanto a las soluciones, por tratarse de una excepción subsanable, conforme lo prevé el numeral 2, el artículo 295 del Código Orgánico General de Procesos, la parte actora tendrá un término de 6 días para la subsanación de los defectos de la demanda y se le otorgará a la parte demandada un término de 10 días para completar o reemplazar su contestación y anunciar los medios probatorios conforme a las aclaraciones o peticiones formuladas por la parte actora. En este artículo, el legislador también establece que de no cumplir con estos presupuestos se tendrá la demanda o la reconvención por no presentada. Como se ha podido ver, la excepción previa de error en la forma de proponer la demanda, que se encuentra contenida dentro del numeral 4 del artículo 153 del Código Orgánico General de Procesos, no implica que todo defecto formal en la demanda sirva como fundamento fáctico para la interposición de dicha excepción previa. Más bien se hace alusión a aquellos errores formales que provocan indefensión a la parte contraria o que bien constituyan un requisito de procedibilidad para presentar la demanda.
Por ejemplo, no puede alegarse esta excepción previa cuando se ha realizado un mal cálculo en la cuantía. Primero, porque determinar la cuantía únicamente es exigible en los casos en que de ella depende el procedimiento en el que debe sustanciarse la causa. Por tanto, si no se cumple con esta condición, tal requisito no puede ser exigido para que la demanda prospere. Y en segundo, porque este error formal no provoque indefensión en la parte oponente. Por el contrario, si se pretende privar de la patria potestad por ausencia injustificada de uno de los progenitores, sin cumplir previamente con el contenido del artículo 270 del Código de la Niñez y Adolescencia, la excepción previa antes indicada prospera, porque dicha diligencia preparatoria es un requisito de procedibilidad expresamente determinado en la ley para presentar la demanda. Además, se debe agregar que los errores o defectos formales de la demanda pueden ser corregidos en primer momento por pedido del juez, quien debería disponer que la demanda sea aclarada o completada con la intención de que estos vicios sean corregidos. No obstante, si el juez no advierta dichos errores formales, la parte actora no los va a poder subsanar íntegramente. Así, la parte demandada podría excepcionarse mediante la interposición de la excepción previa que se ha venido analizando. Para culminar, es importante aclarar que no se debe confundir los efectos jurídicos que genera para el proceso la aceptación de la excepción previa de error en la forma de proponer la demanda, en caso de ser amparada por el juez, con los que produce la reforma de la demanda. En primer lugar, porque jurídicamente estos son diferentes. No es lo mismo corregir los errores que reformar la demanda. Y en segundo lugar, porque los errores de la demanda se corrigen por disposición del juez y la reforma de la demanda se produce por la voluntad de la parte actora.